Bueno, continuamos con la parte práctica. Como ejemplo, en esta oportunidad veremos la aplicación de flujogramas en la herramienta Visio. Lo veremos de forma sencilla para que se pueda entender, ¿no? el uso de esta herramienta, ya que es muy poderosa y amplia, ¿no? No vamos a hacer un, un estudio a profundidad de, de esta aplicación, pero sí vamos a ver las herramientas sencillas, ¿no? El último vicio, que es parte del paquete del Office, pueden adquirirlo, ¿no? E instalarlo en sus ordenadores, en sus computadoras para tenerlo, ¿no? Y es muy útil para la elaboración no solamente de eh, diagramas de flujo. Como podrán ver acá, podemos ver diagramas de flujo de funciones, como para elaborar organigramas, ¿no? Diagramas de Gantt, ¿no? Para elaboración de cronogramas, por ejemplo, de tiempo, ¿no? en, en eh, de tiempos para elaborar tareas, por decir, en un calendario, ¿no? Ese es un diagrama, ¿no? De auditoría que nos dice, ¿no? Que podemos hacer un flujo, puede ser, es también matricial como una parte también lineal, pero eh, sí se puede utilizar, ¿no? De acuerdo, como les comentaba, de acuerdo al, a los requerimientos que tenga el proceso y el auditor, ¿no? Acá tenemos un diagrama de red y demás, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, acá otro tipo de simbologías, ¿no? Otro tipo de simbologías. Como bien lo hemos visto en el concepto, hemos visto que tienen eh, utilidades para muchas áreas, no solamente para la auditoría. Entonces acá vemos en más plantillas donde hay muchos tipos de flujogramas, ¿no? Acá podemos ver uno que es para los arquitectos, más o menos con lo que es la elaboración de planos y demás. Acá con lo que es la electricidad, electrónica y demás, la simbología que tiene la electricidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Acá vemos un esquema, ¿no? Un esquema que podemos realizar y demás, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a crear, ya nos da un detalle, ¿no? De la simbología que se puede utilizar, y lo único es que se arrastra, ¿no? Acá se arrastra, lo pueden cambiar, hacemos zoom con control y el rodillo del mouse para ampliar la visión, ¿no? Entonces podemos hacer acá y demás, ¿no? Vamos a hacer un esquema, ¿no? Y demás. Entonces, eso es, ¿no? En la pestaña donde dice más plantillas, ¿no? Existen infinidad, ¿no? Pueden crear muchos tipos de flujogramas o flujos, diagramas, ¿no? Acá podemos buscar, ¿no? Lo que es con la palabra flujo, va a buscar las planillas. Y bueno, tenemos acá, ¿no? Un diagrama de funciones. El que podemos utilizar, ¿no? Y el que es muy utilizado es el más común y el más entendible también, porque lo divide por actividades, es decir, por unidades organizacionales. Es esta, ¿no? El diagrama de funciones cruzadas vertical. Es la que siempre se va a ver en todo tipo de empresas, en todo tipo de entidades, ¿no? Entonces le hacemos un clic y creamos. Acá ya tenemos nuestro, este lo vamos a eliminar, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestro diagrama de flujo por funciones cruzadas, ¿no? Entonces acá ya nos da rápidamente, ¿no? un esquema donde insertamos datos simplemente, donde insertamos datos, ¿no? Ya tenemos una división donde estas divisiones se llaman calles, ¿no? El vicio lo llama calles, ¿no? Y acá tenemos el tema, ¿no? En sí todo esto es una calle, todo esto es una calle, ¿no? Se puede mover, esta la puedo colocar acá, ¿no? Esta la puedo mover al principio y demás. Entonces apretamos control Z para irnos al inicio. Entonces eh, acá tenemos ya elaborada, es un cuadro, ¿no? Es como una tabla en Word, no es una tabla, es un cuadro acá.
es una forma, ¿no? Entonces acá podemos ya colocar, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, eh, flujograma, programa de un pago, por ejemplo, ¿no? Y demás. Entonces, como ya podemos ver en este ejemplo que ya nos da el vicio, ¿no? Acá ya tenemos un inicio, ¿no? Una decisión, podemos colocar de esta forma, entonces, y tiene acá un terminar, ¿no? Lo vamos a hacer de una forma sencilla con un ejemplo que ya lo tengo preparado, ¿no? Acá podemos ver que tiene un tema, dice, ¿no? El color puede agregar claridad y elegancia, ¿no? Podemos poner colores de distintas formas, ¿no? Arrastramos y colocamos, nos está indicando, ¿no? Que tenemos que arrastrar y colocar. Por ejemplo, acá tenemos las formas rápidas, ¿no? Si bien eh, pueden notar que estas simbologías son las que vimos en la teoría hace un instante, ¿no? En el primer video teórico de la elaboración de flujogramas. Acá tenemos un proceso, decisión, un subproceso, inicio, finalización, perdón, un documento, datos, ¿no? Y otros. Entonces, acá nos dice que arrastremos y coloquemos, ¿no? Entonces podemos arrastrar y colocar, ¿no? Y aumentar estos datos, ¿no? O bueno, estos símbolos para nuestro flujograma, ¿no? Agregar calles, ¿no? Agregar más calles, dice, arrastre desde el panel de formas y colóquela donde la necesite. Acá tenemos, ¿no? Una calle vertical, calle horizontal. Entonces, para nuestro ejemplo, primeramente acá tenemos, ¿no? Podemos arrastrar, ¿no? Una calle, y acá ya tenemos una, ¿no? Acá ya hemos agregado una, ¿no? La otra forma es hacer clic en esta calle, insertar, ¿no? Hacemos clic en esta calle, ¿no? Eh, vamos acá, ¿no? A formato, bueno, hacemos clic en toda la calle, ¿no? Porque eh, está delimitando con un borde grueso, entonces hacemos un clic izquierdo, o perdón, un clic derecho, insertar calle vertical después de o antes de esta calle, ¿no? De esta calle. Entonces, hacemos clic izquierdo en insertar calle, ¿no? Vertical. Entonces ya nos aparece otra calle, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir añadiendo eh, distintas unidades organizacionales, ¿no? Distintas unidades organizacionales, ¿no? Entonces vamos a eliminar esto con la tecla suprimir, o eliminamos, ¿no? Acá, ¿no? Lo podemos cortar y desaparece, ¿no? Y ya tenemos una hoja ya prediseñada, ¿no? Para iniciar nuestro flujograma. Una forma de eliminar, digamos, rápidamente, no vamos a eliminar uno por uno, suprimir, uno por uno, suprimir, ¿no? Eliminar y demás. Vamos a hacer, ¿no? Marcando todas. Las marcamos y apretamos la tecla suprimir del teclado. Las eliminamos rápidamente, ¿no? Conjuntamente con las flechas y demás, las que marquemos, ¿no? Suprimir. Entonces ya tenemos una inicial, ¿no? Es decir, un borrador o plantilla inicial para comenzar nuestro flujograma, ¿no? Para ello he preparado un ejercicio, ¿no? Entonces, para hacer énfasis en esta parte de la evaluación del proceso de control interno para una auditoría, ¿no? Sea cual sea la auditoría, hablamos de lo que es el relevamiento de un reglamento, ¿no? De una norma. O sea, agarramos una norma y la convertimos en un flujograma, ¿no? Es decir,
un reglamento X, un manual, un proceso y un manual de procesos y procedimientos, ¿no? Como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Lo agarramos como el criterio, ¿verdad? En la auditoría. Para toda la auditoría va a ser nuestro criterio, nuestra norma establecida, el criterio establecido, ¿no? La norma regulatoria que debería ser cumplida, ¿no? Entonces, en el caso que tengamos un, un reglamento donde tengamos, ¿no? Eh, los procesos y procedimientos, es utilizar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este va a ser un ejemplo práctico, ¿no? Práctico, ¿no? Tenemos un procedimiento de pago en efectivo por un proceso que es el pago de refrigerio, pues, del servicio de té, ¿no? Este puede ser cualquier tipo de pago, puede ser un pago de sueldo, un pago de servicios básicos, ¿no? Qué sé yo, un procedimiento de cajas, ¿no? De cajas y de los cajeros, ¿no? De la unidad de cajas y demás, ¿no? Esta es una parte extraída perdón, del reglamento, donde hay antecedentes y demás, ¿no? El alcance, ¿no? En este caso el alcance se paga mensual, ¿no? Tiene un corte, dice acá, del 10 de cada mes, por días efectivamente trabajados, y alcanzará a todos los funcionarios, ¿no? Descritos en la resolución y demás. El pago será de 14 bolivianos y demás, ¿no? Por día trabajar y demás. Todos estos aspectos los vamos a tomar como controles, ¿no? Porque van a ser parte de la normativa que sí debería cumplirse, ¿no? Entonces, con la finalidad de proceder al pago, se establecen los siguientes procedimientos, dice, ¿no? Esta es una parte extraída, ¿no? Aclaramos nuevamente que es una parte extraída de un reglamento, ¿no? Que tiene artículos, que puede tener cláusulas, perdón, también si no puede ser, por decir, un contrato, puede ser un contrato y demás. Dentro de este ejemplo tenemos los procedimientos que según bueno, la elaboración de este tipo de reglamento, procedimientos, lo hicieron, ¿no? En base a las personas actuantes en este procedimiento. O sea, vale decir que están por unidades, ¿no? Están por unidades en este caso. Acá tenemos los beneficiarios, control de IVA, control personal, unidad de planillas, jefatura, contabilidad y demás, ¿no? Presupuestos, tesorería. Están divididos, está fraccionado por las unidades organizacionales. Y dentro de estas unidades organizacionales están los pasos, ¿no? En este caso nos dan por pasos, ¿no? Un ejemplo que dan los pasos en los procedimientos. Paso o procedimiento número 1, 2, ¿no? Número 3, bueno, acá está el 15 obviamente porque seguramente retorna, ¿no? Casi en el último paso. Y así, no está en un orden cronológico, ¿no? Pero sí tiene la numeración, es decir, que sí está ordenado. Acá está el 9, el 6 y demás. Es lo que se nos presenta, ¿no? En la vida real. Muchos de los procedimientos, si bien pueden estar en secuencia del 1 hasta el número tantos, en los pasos que se quieren, no están ordenados por unidades, es decir, que el paso 1 puede ser la unidad de tesorería, el 2 presupuesto, el 3 vuelve a tesorería, el 4 así, ¿no? Y sucesivamente. En este caso está separado por unidades, ¿no? Puede existir el caso donde esté toda en secuencia del 1, 2, 3, 4, 5, que ese sí no sería más fácil, ¿no? Este sí es un poco más difícil porque los pasos están, el 2 puede estar abajo en otra unidad y vuelve al 3 acá arriba,
Acá está el 15, el 3, 4, 5, 11, 13, 9, 6, ¿no? Estamos identificando los pasos según el reglamento. Es decir, que solamente vemos la normativa, ¿no? El criterio establecido para poder elaborar la secuencia de pasos, ¿no? Para transmitirlo a un flujograma. Vamos entonces con la primera parte. Vamos a tener acá, ¿no? Primero identificamos lo que son las unidades. Van a ser beneficiarios, ¿no? Acá. Entonces colocamos como ya nos da la secuencia de los involucrados, de las unidades involucradas, ya lo podemos insertar, ¿no? Beneficiarios, control RC IVA, ¿no? Solo aquí modificamos control RC IVA. Tenemos control de personal, personal, ¿no? Dentro de planillas, contabilidad, presupuestos, y la última unidad que va a ser parte de nuestro ejemplo es tesorería, ¿no? Podemos cambiar los formatos de los, ¿no? De las letras, el tipo de letra, todo lo que queramos, ¿no? Acá igual en negra, cursiva, centrada, que esté en el centro y demás. Vamos a colocar cursiva, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? Por unidades. Ya tenemos por unidades, tenemos aquí todas las unidades que van a ser partícipes de este procedimiento para un pago en efectivo, ¿no? de refrigerios. Entonces vamos al primero, ¿no? Podemos identificar o solamente ya está, ¿no? En los procedimientos estipulado el procedimiento número 1. En este caso nos habla de los beneficiarios del bono de T, podrán presentar de manera voluntaria el formulario 110 versión 3 acompañado de las facturas respectivas de acuerdo a la normativa vigente, dice, ¿no? Hasta el quinto día hábil de cada mes en el área especializada de control RC-IVA, en caso de que la fecha de presentación sea día inhábil o feriado, automáticamente la presentación se trasladará al siguiente día hábil. La presentación de facturas debe realizarse de la siguiente manera: por formular 110 facturas y otras exigencias que por normativa vigente sean necesarias. Bueno, recordemos que la presentación de facturas están normadas por el Código Tributario, además por las resoluciones normativas del directorio que nos da el Servicio de Impuestos Nacionales, que son adicionalmente otros tipos de controles, ¿no? En los reglamentos generalmente están de forma general, de forma genérica, que sí hacen alusión, ¿no? Como en este caso a la normativa vigente, que sean necesarias, nos dice, ¿no? Para este pago de refrigerios, este ejemplo lo estaríamos situando para una evaluación del control interno del año 2019, digamos, cuando vayamos a hacer el trabajo de campo y demás, ¿no? Pero el procedimiento nos establece todo este primer acápite, ¿no?
todo este primer acápite para poderlo realizar. Es decir, que parte de los beneficiarios quienes van a realizar este acto, ¿no? Van a realizar la entrega de las facturas y el llenado del 110 y lo van a entregar a una unidad de control de CEIVA, ¿no? En las entidades públicas es donde mayormente existe estas unidades de control de CEIVA, donde son unidades que se dedican al control al 100% de las facturas y notas fiscales, al control del envío de los archivos a impuestos y demás, ¿no? Las declaraciones juradas, ya sea por el formulario de RCIVA y demás. Entonces, en ese entendido, el número 1 nos está diciendo que es de los beneficiarios, ¿no? Entonces, ellos presentarán el formulario 110, forma facturas y otras exigencias que por normativa sean necesarias. Entonces, este va a ser un primer proceso, un primer procedimiento para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realizamos, no? Acá ya tenemos una cajita de iniciar. Vamos a comenzar desde nuevo, lo borro. Entonces, jalamos, ¿no? Acá y hacemos doble clic para insertar el texto, ¿no? Entonces le colocamos inicio, nada más, ¿no? Y nos salimos. Entonces, ¿qué es lo sencillo de esto? ¿Qué es lo bueno? Lo podemos modificar de tamaño porque seguramente va a ser un gran flujograma, ¿no? Lo volvemos pequeñito. Arrastramos un proceso que va a ser el primer proceso, ¿no? Él va a ser el primer proceso, el número 1. Entonces también lo volvemos, ¿no? Para volverlo relativamente pequeñito para que pueda ser pueda entrar, ¿no? En todo, porque van a ser varios procesos. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Podemos hacer de esa forma, arrastrando un cuadro acá, ¿no? O de otra forma, ¿no? Acá tenemos unas pestañitas que aparecen, ¿no? En la figura. Estas pestañitas azules, ¿no? Donde ya nos da, ¿no? Una opción donde podemos jalar directamente un cuadro de proceso, ¿no? Un rombo, su proceso y demás. Entonces podemos hacer clic y ya nos automáticamente jala nuestro cuadro para que podamos hacer nuestro procedimiento. De igual forma lo hacemos pequeñito y listo, ¿no? Hacemos doble clic y pondremos el número 1 y ya tenemos el primer proceso, ¿no? Que está dentro del espacio de los beneficiarios, dentro de la unidad de beneficiario, ¿no? Ya tenemos el primer procedimiento. Entonces, nosotros podemos hacerlo grande, pequeño y demás, ¿no? Y automáticamente la flecha se va, ¿no? Nosotros podemos mover a cualquier lado y la flecha va al lado, va orientada donde estemos jalando la cajita de proceso. Entonces ya tenemos nuestro primer procedimiento. Podemos, adicionalmente a esto, podemos añadir que se está realizando un acto, ¿no? Con estos 3 incisos, ¿no? La presentación de factura. Estos 3 son documentos. Este es un documento, este es un documento. Y este también puede ser parte de estos documentos. Entonces, por tanto, podemos añadir acá, ¿no? Un símbolo de documento, ¿no? Acá. Entonces también lo podemos hacer pequeño o al tamaño que nosotros queramos. Y noten que el programa nos da pautas, ¿no? Con estas flechas verdes. Lo voy a agrandar. Con estas flechas verdes. Con el fin de que sea el mismo ancho, por ejemplo, que los otros símbolos, perdón. Y que también sea el mismo grosor, ¿no? La misma altura y el mismo largo, perdón, ¿no? Y ya tenemos uno que sea idéntico y nos da, ¿no? Las líneas, podemos moverlo y ahí ya tenemos centrado, ¿no? Y simplemente agarramos la flechita, ¿no? La flecha celeste y lo conectamos con el siguiente símbolo, ¿no? Lo conectamos y automáticamente lo hemos conectado. Nuevamente, repetimos. Estamos así, ¿no? ¿Verdad? Queremos conectar. Entonces podemos conectar, si queremos a este lado, ¿no?
podemos conectarlo de este lado, acá y demás, ¿no? Y acá podemos colocar inciso A, B y C, ¿no? Y esto ya está, es decir, que este procedimiento ya está, ¿no? Explicado. El número 1 es todo esto, ¿no? Porque ya tenemos la norma, ¿no? Ya tenemos la norma. Y sus documentos van a ser el inciso A, B y C, toda esta parte de los formularios y facturas y demás, ¿no? Eso nos está haciendo que el primer procedimiento va a ser el beneficiario presente, ¿no? A la unidad. Entonces ya lo estamos graficando de forma sencilla en esta primera unidad, que es la unidad de, en esta primera parte, que es la de los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente? El número 2, que vaya a control RCIVA, ¿no? Nos dice que es el área especializada de control y va a revisar a los formularios y las facturas presentadas de manera exhaustiva y de acuerdo a la normativa vigente. Una vez revisada la documentación, elaborará un informe de conformidad y con números de referencia dirigido a la unidad de planilla, mencionando y detallando la cantidad de formularios 110 que son considerados como válidos para descargo del RCIVA, el cual deberá contener la siguiente información. Y esto es la misma documentación que está acá, ¿no? Que está acá. Por lo que una forma sencilla y rápida es marcar, ¿no? Marcar el símbolo entero con su contenido, apretar control C o de lo contrario copiar, irnos a cualquier lugar y pegamos, ¿no? Y ya tenemos, ¿no? El mismo símbolo con el mismo contenido, la misma altura y el mismo espacio, ¿no? Que está ocupando. Y simplemente lo unimos, ¿no? Con una flecha. Sencillo, ¿no? Ya tenemos la flecha. Nos dice que el área de control RCI va a ser a la que revisará la documentación y elaborará un informe de conformidad con número de referencia. Entonces, acá podemos hacer como hace un instante hicimos, ¿no? Colocando de esta forma, o que es más sencillo tener ya, como ya tenemos este primer cuadro de ese mismo tamaño, también copiar y pegar acá de esta forma, alinearlo, hacer un acercamiento para que vean la flechita azul y lo unimos y ya tenemos, ¿no? Y este va a ser nuestro procedimiento número 2. Ya tenemos, ¿no? Control de SEIVA va a ser el procedimiento número 2, dice. Revisar, ¿no? Una vez revisada la documentación, elaborará un informe de conformidad con número de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Revisará los formularios y las facturas de manera exhaustiva de acuerdo a la normativa vigente. Entonces este es el número 2 que realizará la unidad de control RCIVA. Entonces dice que emitirá un informe, ¿no? Un informe de conformidad con número de referencia. Entonces podemos graficarlo igual de la forma que vimos hace un instante. Vamos a copiar esto, ¿no? El mismo, y ya no le colocamos ningún contenido, solamente va a ser el gráfico. ¿Por qué? Porque dice que va a elaborar un informe, ¿no? Un informe de conformidad y demás, que va a ser por la revisión de estas facturas, ¿no? Entonces, esto también podemos colocarle acá de nuevo el número 2, pero va a ser repetitivo. Solamente tendríamos que utilizar la simbología de documento, porque representará la parte de este informe, ¿no? De la revisión y del informe de conformidad, dice, ¿no? Porque ellos revisan si todas las facturas están bien, si todo su formulario está bien, si el archivo que han enviado está bien, y pasarán ese informe a la siguiente unidad para que procese, ¿no? Obviamente este informe será firmado y demás, todos esos controles igual se verán, porque acá dice que tienen que tener
mínimamente esta información, ¿no? Número, nombre de funcionario, importe y número de formulario, ¿no? Más abajo dice, ¿no? Seguimos en el número 2. Seguimos en el número 2, ¿no? El informe de conformidad más los formularios 110, dice, y las facturas efectivas deben emitirse en la unidad de planillas hasta el 15 de cada mes, ¿no? Esta fecha también es un control que vamos a ver después, posteriormente. Ahora estamos haciendo la elaboración del flujograma en base a la normativa o reglamento, ¿no?, vigente dentro de la empresa o entidad. Entonces, dice que esta documentación, ¿no?, todo esto más su informe de conformidad, es remitida a la unidad de planillas. Dice, vámonos a planillas. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no?, copiar y pegar este mismo, ¿no?, y lo unimos de la misma forma. Esa documentación es emitida a la unidad de planillas, nos dice, ¿no? Entonces acá ya estamos graficando que se está remitiendo a la unidad de planillas, ¿no? Vamos a colocarla acá más abajo y demás. Al final igual podemos mover todo así cuando queramos, ¿no? La forma, el formato, el color de las líneas lo vamos a ver casi al final, porque ahora es la elaboración de la estructura, ¿no? La estructura del flujograma es lo que estamos aprendiendo, ¿no?, cómo elaborarlo. Vámonos al siguiente procedimiento, ¿no? Ahora vámonos a buscar el número 3, el siguiente, ¿no? Nos dice que ya compete a la unidad de control de personal este procedimiento. ¿Qué nos dice, no? Nos dice que los encargados de control de personal remitirán a la unidad de planillas los reportes de asistencia del personal debidamente firmados por el jefe de recursos humanos y el jefe administrativo, ¿no?, hasta el 15 de cada mes. Esto es lo que ocurre en todas las entidades, ¿no?, donde las unidades de recursos humanos, porque estas también pueden ser las unidades de recursos humanos, ¿no?, de recursos humanos, ¿no?, que emiten, ¿no?, las planillas tanto de las licencias, ¿no?, comisiones, viajes, vacaciones y demás que deban o no ser considerados para el pago tanto de como por el ejemplo que estamos viendo de pago de refrigerios y otros como los sueldos y demás, ¿no? Ellos son los que controlan este aspecto. Bueno, muy aparte de eso, ¿no?, vemos entonces que este procedimiento compete a esta unidad, ¿no?, a esta unidad. Entonces el número 3 dará inicio en la unidad de control de personal. Entonces vamos, ¿no?, acá a la unidad de control de personal. Hacemos lo mismo para tener el mismo dato. Lo copiamos y pegamos, y vamos a tenerlo acá y va a empezar con el número 3, ¿no? También podemos colocar acá como un inicio, ¿no? Como vimos en la teoría, en las distintas unidades pueden haber inicios y finales, varios inicios y varios finales, pero en este caso no va a ser conveniente hacer ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos colocar de esta forma, ¿no?, así para que dé inicio, ¿no?, en esta unidad, pero a veces va a ser un poco complicado para que otra persona pueda entender. Nosotros sí ya vamos a saber que aquí es en verdad el inicio, el 1 y va en secuencia, ¿no? Pero acá hay otro inicio y luego viene el 3 y va a ser un poco confuso, entonces por lo que no sería práctico colocar, ¿no?, esto. Iniciaría solo directamente desde el proceso 3, porque ellos van a elaborar, dicen, ¿no?, estos reportes, ¿no?, de asistencia del personal debidamente firmados por el jefe de recursos humanos y el jefe, ¿no?, administrativo. Entonces este va a ser nuestro proceso número 3, ¿no?, el inicio. Vámonos al número 4. El número 4 está a continuación, ¿no? Ya estamos en la unidad de planillas. En base, dice, la documentación remitida, ¿no? Perdón. Seguimos en el 3. Estamos acá, unidad de remitirá, dice, ¿no?, a la unidad de planillas. Entonces eso quiere decir que va a entregar la documentación a la unidad de planillas. Por lo que acá podemos colocar el documento, ¿no?, de esta forma,
hacer para que sea el mismo tamaño. Control C y Control V. Colocamos de esta forma, lo unimos. Perdón. Lo unimos, ¿no? Y ya tenemos, ¿no?, la documentación que va a ser emitida. Esta misma documentación va a ser remitida a la unidad de planillas, dice, ¿no?, a la unidad de planillas. Lo unimos acá y ya lo tenemos, ¿no? Y esta va a ser remitida acá, ¿no?, toda esa documentación, ¿no? Entonces ya hemos graficado todo este procedimiento, ¿no? Se emitirá y demás al jefe administrativo hasta el 15 de cada mes, ¿no?, el número 3 que va a venir acá, ¿no? Entonces ya estamos en la unidad de planillas, ¿no? Les emiten tanto control RC-IVA y control de personal, toda esa documentación. Vámonos a la unidad de planillas. En base a la documentación emitida por la sección de control de personal y control RC-IVA, revisará la documentación, ¿no? Revisará. Vamos a resaltar, ¿no? Corroborando que los datos sean los mismos que en el informe de conformidad del control RC-IVA y de control de personal. En caso de existir observaciones, debe corregir de manera automática, ¿no? De manera automática, dice acá. No dice que devuelva, ¿no? No dice que devuelva. Si devolviera, sí podemos hacer el procedimiento de decisión. Al momento de elaborar la planilla de pagos y refrigerios, ¿no? La planilla de pago debe estar firmada por el jefe de planillas, jefe de recursos humanos y demás. Lo haremos hasta este punto, ¿no? Todo este lugar. Entonces, podemos hacer de esta forma, ¿no? Podemos hacerlo de esta forma y agregar un cuadro de proceso, un cuadro de proceso acá, ¿no?, que ya va a ser el número 4, y hacerlo de esta forma, ¿no? Listo, ya tenemos, ¿no? Le pasa la documentación y acá en sí tendría que ser de esta forma, ¿sí? Tendría que ser de esta forma. Los dos mandan la documentación a esta unidad y él realiza el número 4. Pero para no repetir, podemos hacer de esa forma, ¿no?, graficando que el documento va a la unidad de planillas y entra al proceso número 4, que ya compete a la unidad de planillas. La documentación que da control de personal también a la unidad de planillas y luego entra al proceso número 4 también, ¿no? Así va a estar mejor estructurado este tipo de este procedimiento. Entonces podemos, para que tengamos más espacio, colocar de esta forma, ¿no? Ya acá sacamos una flechita y listo, ¿no? Entonces ya tenemos graficado, ¿no?, que bueno, las dos documentaciones de las dos unidades entran a esta unidad y entran al proceso número 4, ¿no? Sencillo. Las dos entran al proceso número 4. Y entonces el proceso número 4 dice que revisará y si en caso de que exista alguna diferencia, ¿no?, corregirá de manera automática. No dice que lo devolverán y demás, ¿no? Sí tendría que devolver, lo más conveniente sí tendría que devolver, pero como es un procedimiento que requiere oportuno pago y que no se demore tanto, es por eso que el reglamento estipula de esa forma, ¿no? Debe corregir automáticamente al momento de elaborar la planilla y demás. Más aún si esta unidad es la encargada de estas dos otras unidades, ¿no?, que es lo más común que se puede ver. No son unidades aparte, sino que estas dos dependen de la unidad de planillas, por decir, y la unidad de planillas depende de la unidad grande que es recursos humanos, digamos, o la jefatura, ¿no? En este ejemplo si tenemos una unidad de jefatura, que lo vamos a hacer va a ser en los siguientes procedimientos, ¿no? Continuemos.
En caso de no existir observaciones debe corregir automáticamente, ya lo hicimos, ¿no? Entonces dice que debe estar firmada por el jefe de planillas, el jefe de recursos humanos, porque está hablando ya de una planilla, ¿no? De una planilla. Entonces es un documento que va a salir de acá, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, copiamos y pegamos, y de acá, de este procedimiento número 4, va a salir un documento, ¿no? Que va a ser la planilla. Esta planilla debe estar, dice, firmada por el jefe de planillas, jefe de recursos humanos y jefe administrativo financiero y demás, ¿no? Posteriormente devolverá, dice, ¿no? Posteriormente devolverá los formularios 110 y las facturas a la sección de control de reserva para su custodia, ¿no? Entonces, una vez procesado, podemos sacar de este mismo procedimiento, ¿no? Tenemos todavía, ¿no? Acá el número 5, ¿no? Vamos a tener una planilla. Ya tenemos acá la planilla, ¿no? La planilla. Solicitará el número 5, ¿no? Solicitará está dentro de la misma unidad de planillas. El número 5. Solicitará el pago desde refrigerio hasta el 10 del mes siguiente al que corresponda, ¿no? El pago de refrigerio a la jefatura administrativa financiera adjuntando la siguiente documentación, ¿no? Una resolución del directorio para el primer pago, ¿no? Bueno, es una resolución que pueden obtener de manera original con las líneas originales del directorio, ¿no? Todas las autoridades que tengan que autorizar este pago de refrigerios en efectivo, ¿no? Para todo el personal y demás. Para el primer pago, dice, ¿no? Para el primer pago que se realice. Y en los demás solamente tal vez requieran solo fotocopias, por decir. Planilla de pago de refrigerio, obviamente tendrá que ser el original, dice aquí, ¿no? Informe de conformidad de control de reserva, informes de control de personal, las dos que entran de las otras unidades que ya hemos visto anteriormente. Además, dice, deberás emitir el archivo Excel de la planilla de pagos y referidos a contabilidad, dice, ¿no? Entonces vas a emitir un archivo Excel a contabilidad. Entonces podemos hacer acá de dos formas, ¿no? Agrupar aquí el 4 y 5, ¿no? Que sería lo más óptimo, ¿no? Hacer el 4 y el 5 y saca un documento, una planilla y los informes y demás, ¿no? O podemos realizar también acá el número 4, acá tenemos la planilla, ¿no? Claro, en orden al procedimiento. Acá tenemos el número 5, porque así nos dice, ¿no? Va a obtener la planilla y luego hace la solicitud. Acá va a hacer la solicitud y el acopio de la documentación, ¿no? de esta documentación para solicitar el pago de refrigerio hasta el día número 10 del mes siguiente, hasta el día 10, perdón, del mes siguiente al que corresponde el pago de refrigerio a la jefatura administrativa financiera, ¿no? Entonces ha pasado el mes del que se va a pagar el refrigerio al siguiente mes, entonces, con toda la documentación, la unidad de planillas hará la solicitud a la jefatura, ¿no? Por conducto regular, ¿no? Para que esta jefatura instruya el pago, ¿no? A contabilidad posteriormente o a la unidad que corresponda, ¿no? Junto con toda esta documentación de respaldo, ¿no? Que va a respaldar, ¿no? Inicialmente nuestro pago y el cálculo de los días, de cuánto se le va a pagar a cada funcionario, etcétera, etcétera, ¿no? Además del archivo Excel de la planilla de pagos de refrigerios, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces un documento que va a salir, pero solo vamos a copiar y pegar ¿no? Acá, y lo unimos. Ya lo unimos con el siguiente, ¿no? Ya está, ¿no? Ya tenemos entonces el procedimiento número 5. Adicionalmente a esto dice que le va a añadir un archivo Excel, dice, ¿no? Entonces podemos ir a estas
a estas opciones donde me dan formas, ¿no? Aquí tenemos varios tipos, ¿no? Donde pueden entrar y van a encontrar otros tipos de iconos, ¿no? Dibujos, qué sé yo. Miren, estos son para ingeniería, ¿no? Lo que les comentaba en los otros mapas que se utilizan. Aquí tenemos para negocios, ¿no? Para negocios y demás. Los más sencillos que nosotros utilizaríamos son estos, ¿no? Para que complicarnos con más simbologías y solo necesitamos máximo unas 4 o 5, por decir. En este caso sí podemos utilizar la que es la de base de datos, ¿no? Que la tenemos por acá. Entonces de esta forma podemos ver, ¿no? Acá en diagramas de flujos y habilitar, ¿no? Estos tipos, por ejemplo, formas básicas, ¿no? Acá habilitamos y tenemos estos tipos de simbologías, ¿no? Acá tenemos un almacén de datos, podemos utilizar este, ¿no? Almacén de datos, podemos colocarlo acá, ¿no? Donde este va a significar que es la base de datos de Excel, ¿no? O podemos utilizar uno más sencillo, ¿no? Que es los de diagrama esta base de datos, ¿no? Que es un cilindro pequeño, ¿no? Este es creo el que utilizamos, bueno, les proporcioné en la teoría, ¿no? Entonces vamos a utilizar este, que se ve mucho más ilustrativo y bonito, por decirlo así. Entonces lo unimos, ¿no? Hacemos un acercamiento, no hacemos ningún clic, solamente señalamos y aparece la flechita, ¿no? Y lo unimos. Esto significa que va a pasar un archivo, ¿no? Una base de datos, que en este caso va a ser la base de datos de Excel, ¿no? De Excel. Acá está, el archivo Excel de la planilla a contabilidad, ¿no? Entonces ya veremos que esto va a ser pasado a la unidad de contabilidad, ¿no? Ya tenemos ahí el proceso número 5. Estos dos van a ser pasados al número al siguiente procedimiento, ¿no? Vámonos entonces al número 6, ¿no? Acá está la unidad de, bueno, seguimos en la unidad de planillas. Entonces aquí el proceso 11, 13, ¿no? 9, ¿no? Y acá estamos con el proceso número 6, ¿no? Entonces ya estamos en la unidad de contabilidad. Una vez recibido el trámite de solicitud de pago, en el plazo de 72 horas revisará, ¿no? Dice, los datos de la planilla de pago y comparará con los datos detallados en el informe de conformidad y el informe de control de personal. Además verificará las fórmulas aplicadas al archivo de Excel, ¿no? De la planilla de pagos de fijeza. De no existir observaciones, ¿no? Acá sí hay, ¿no? Observaciones. Elaborará un informe de revisión mismo que será autorizado por el responsable financiero, ¿no? Quedemos ahí hagamos hasta este lugar, ¿no? Recibirá, ¿no? El trámite de solicitud de pago en el plazo de 72 horas, dice. Pero vámonos acá, ¿no? Hay una cosa que no está acá todavía. Acá está, ¿no? Solicitar el pago solicitar el pago del refrigerio hasta el día 10, dice, ¿no? Del mes siguiente al que corresponde a la jefatura, ¿no? Entonces, en este punto ya nos está diciendo que la documentación será remitida a esta unidad, es la gerencia principal, llamémosla así, o el jefe de toda la unidad financiera y administrativa, ¿no? Es decir, el gerente general. Entonces ya nos está diciendo que va a ir a esta persona, ¿no? Adjuntando toda la documentación para que esta persona o esta llamémosle ya la unidad de jefatura administrativa financiera, remite esta información a la siguiente instancia que va a ser contabilidad, ¿no? Entonces vámonos al flujograma, practicando lo que anteriormente ya habíamos visto. Añadimos una calle, ¿no? Vertical después de esta, ¿no? Y acá va a ser la jefatura
administrativa financiera, ¿no? Y listo, ya la tenemos, ¿no? Negrita. Entonces, toda esta información va a ser remitida, ¿no?, a la unidad, a la jefatura administrativa financiera, ¿no? Entonces podemos hacer de esta forma, ¿no? Acá. Y la jefatura no va a hacer ningún procedimiento, lo único que va a hacer es derivar, ¿no? Derivar. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Lo envía a la jefatura y jefatura lo enviará nada más, ¿no?, por una hoja de ruta por conducto regular posteriormente a la unidad de contabilidad, ¿no?, a la unidad de contabilidad. Acá lo unimos. Para que se vea mejor, vamos a ampliar. Ya tenemos, ¿no? Los remite a la unidad de contabilidad. Aquí lo que está al centro y ya lo tenemos, ¿no? Eso es lo que realiza, ¿no? Entonces, ya hemos graficado la remisión, ¿no?, que la jefatura va a remitir a la unidad de contabilidad. Y es lo que nos está diciendo acá, ¿no? En el número 6 nos dice que una vez recibido el trámite de solicitud de pago, ¿no?, en el plazo de 72 horas, ¿no?, es un control también que posteriormente se verá, revisará los datos de la planilla y comparará con los datos detallados en el informe de conformidad de control de IVA y del informe de control de personal. Además verificará las fórmulas aplicadas al archivo Excel, ¿no?, de la planilla de pago de Refrigerant. Entonces, esta unidad hará el procedimiento número 6, ¿no? He copiado y he pegado el símbolo para que sea del mismo tamaño acá, ¿no?, y le cambiamos. Va a ser el número 6. Lo unimos y ya lo tenemos, ¿no? Adicionalmente será enviada, ¿no? No nos olvidemos que esta base de datos va a ser enviada al procedimiento número 6 para que lo revise, ¿no? Es acá donde ya aparece en el sistema lo que habíamos hablado en la teoría en el anterior video del cruce o entrecruce de las líneas, ¿no?, o de las flechas, que es un problema que se puede suscitar tanto en una elaboración manual como una elaboración digital, ¿no?, en este caso en la herramienta de Visio. Pero pueden notar que el programa nos ayuda a que no se entrecrucen, ¿no?, haciendo esta simbología, haciendo un puente, lo que hablábamos en la teoría, ¿no?, un puente de datos o de la dirección de flechas para que no se entrecruce, ¿no?, con esta línea y sea una distorsión y no se entienda. En este caso pueden suceder eso, ¿no?, si es que aquí hay otros datos, ¿no?, otros procedimientos y demás, y no hay dónde más acomodar y no hay un espacio, ¿no?, idóneo para que pueda circular nuestra flechita, ¿no?, nuestra flecha. En este caso sí tenemos espacio, ¿no?, y la facilidad que nos da es porque podemos ajustar o mover, ¿no?, la flecha podemos mover y ya tenemos, ¿no?, la dirección completa y sin que esté entrecruzándose la línea. Entonces estos puntos que ven acá, que se llaman acá, lo voy a hacer un acercamiento, se llaman para ajustar esquina, ¿no? Entonces con esto podemos mover, ¿no?, a nuestro antojo, podemos mover, podemos volverlo acá y demás. Otro aspecto muy importante que quiero acá enseñar es que las flechas pueden cambiarse de forma, color y demás, ¿no? Entonces hacemos un clic encima de la flecha, ¿no?, nos vamos a formato de forma, nos vamos a líneas y
acá, como pueden ver, podemos ver el color, ¿no? Vamos a cambiarle, si queremos un documento formal sin color ni nada, ¿no? Que todo esté en color negro, podemos volver color negro y demás, ¿no? Podemos poner la transparencia, el ancho, ¿no? El tipo de línea, ¿no? Ya ven, podemos colocar de 2 líneas, podemos cambiar que sea segmentada, a veces necesitamos solo segmentación para definir que está yendo. En este caso sí podemos poner segmentación porque no está entregando directamente, ¿no?, a la unidad, sino que le va a enviar por correo, digámoslo así, porque va a ser un archivo Excel. Le va a enviar el correo, ¿no?, la planilla de pago de refrigerios a la unidad de contabilidad. Entonces sí podemos colocar la línea segmentada, obviamente explicando luego, ¿no?, que la línea segmentada significará esto, la flecha segmentada significará esto y la flecha lineal, ¿no?, significará esto, ¿no? Sí podemos colocar, pongámosle de esa forma, ¿no?, para que se vea también llamativa. Entonces así podemos cambiar, ¿no? Acá podemos valores desde donde podemos este es un aspecto muy importante, ¿no? Hay muchos procedimientos que pueden ir y volver, ¿no? En este caso estamos diciendo que la base de datos va a la unidad de contabilidad. Esa es la única dirección en la que va, ¿no? No hay desde Tor. Pero ¿qué pasa si queremos graficar que ese archivo le va a devolver, ¿no?, inmediatamente, digamos, dice el reglamento? Entonces acá podemos poner una tipo de flecha inicial, dice acá, ¿no? Entonces le colocamos este tipo de flecha. Y noten que acá, bueno, noten que acá vamos a ver la flecha que ya se ha añadido, ¿no? Acá se añade, unimos y ya está, ¿no? Ya tenemos la flecha de 2 sentidos, ¿no?, por decirlo. Pero en este caso no queremos ese aspecto, solamente queremos que no tenga esa flecha, vaya directo en una sola dirección, ¿no?, que vaya acá, nada más. De la misma forma podemos eliminar esta, ¿no?, tipo de flecha, tipo final de flecha, ¿no? Entonces nos está hablando de esta flecha, el final, ¿no? Entonces acá también la podemos eliminar si no queremos, ¿no? No podemos eliminar, y es una línea segmentada nada más, pero no nos dice mucho, ¿no? No nos dice mucho. Entonces lo más conveniente es que sí tenga, ¿no?, la línea, perdón, la punta de flecha direccionada, ¿no?, como en las reglas nos menciona, que tienen que utilizarse las flechas para que se grafique el flujo efectivo del procedimiento, ¿no? Entonces eso, podemos acá también tenemos las opciones de relleno, ¿no?, las opciones y demás de relleno de las flechas, de las líneas y demás, ¿no? Podemos cambiar las sombras, reflejo, aspectos ya solamente de forma, no de fondo, ¿no? Lo que estamos viendo es de fondo, ¿no?, y demás. Ese es un aspecto muy importante. Entonces ya tenemos acá, ¿no?, graficado. Entonces, estos dos van a ir al procedimiento número 6, que va a ser en la unidad de contabilidad. Luego nos dice, ¿no?, además verificará, dice, ¿no?, las fórmulas aplicadas al archivo Excel de la planilla de pago de refrigerios, ¿no? De no existir, ¿no?, observaciones, elaborará el informe de revisión, mismo que será autorizado por el responsable. En caso de existir observaciones, deberá ser subsanar de manera inmediata a la unidad de planillas, dice, ¿no? Lo marcamos con rojo para que se note, ¿no? Entonces esto significa que va a haber una decisión acá, ¿no?, una decisión de la revisión que va a realizar contabilidad. En ese aspecto podemos colocar, acá ya tenemos, ¿no?, nuestra cajita de decisión, ¿no? También tenemos otros por acá, a ver, vamos a ver si acá hay también otra de decisión, ¿no?, que es un poco más estrecho, es un rombo perfecto, ¿no?, es un rombo perfecto. Acá tenemos esta, ¿no?, que es la más sencilla. Utilizamos esta, ¿no?, que es la más sencilla. Entonces colocamos acá para que sea el mismo, lo ajustamos, ¿no?, y las flechitas verdes nos ayudan y lo dejamos listo, ya tenemos, ¿no? Si queremos podemos colocar decisión, ¿no?, pero si no
podemos dejarlo, ¿no? Para que ya tenemos el significado acá del, del símbolo, ¿no? Entonces tendríamos que dejarlo en espacio, ¿no? Porque es un gráfico. Entonces el número 6 va a decidir. En ese aspecto dice que si está bien, a ver, si vamos primero por el no, ¿no? En caso de existir observaciones deberá ser subsanar, dice, ¿no? De manera inmediata a la unidad de planillas. Entonces esto va a devolver a la unidad de planillas, ¿no? Va a devolver a la unidad de planillas. Entonces tenemos que hacer que retorne de aquí a acá, ¿no? De este punto a este punto. Para ello podemos hacer de esta forma, ¿no? De esta forma. Primero unimos esta, perdón, me olvidé unir acá. Unimos. Ya lo tenemos unido. Y abrimos una flecha de acá que vaya acá, ¿no? Es decir que si es no, podemos colocar en este lado, en este lado, en el lado que queramos. Si es no, que vuelva a la unidad de planillas, ¿no? Pero si es sí, que vaya a otro lado. Entonces, ¿cómo le colocamos no? Sencillo, ¿no? Hacemos clic derecho sobre la flecha, ¿no? Y elegimos la opción modificar texto, ¿no? Y ahí le colocamos no, ¿no? O sea, si no, que no cumple con la división, o que está mal, ¿no? Que no se debe procesar y demás. O podemos colocar la opción observado, ¿no? Depende como queramos, ¿no? Verlo. Pero lo más común es colocarle no, ¿no? Colocarle no en negrita, más grande, ¿no? Depende de ustedes, lo que quieran, lo que quieran. Y no, ya está, ¿no? Esta opción está muy grande, un lugar más pequeño. Y ya tenemos, ¿no? Entonces esto quiere decir que aquí toma una decisión. Si revisa, corrobora la información y demás. Si está mal, lo devuelve, ¿no? Para que vuelvan a procesar. Si está bien, entonces vamos a ir al siguiente proceso, ¿no? Dice que si está bien, lo mandará, o sea, verificará las fórmulas, dice, ¿no? Mismo que será autorizado por el responsable financiero, dice, ¿no? Entonces, acá el responsable financiero es de la misma unidad de contabilidad, toda esa unidad, ¿no? Este significa también el jefe de contabilidad, ¿no? Responsable financiero o jefe de contabilidad también. Entonces, busquemos el proceso número 7, ¿no? El número 7. Acá está. Va a la unidad de procesos, perdón, de presupuestos, ¿no? El número 7 dice, ¿no? En base al informe de revisión de contabilidad y la planilla de pago de refrigerarios en el día, elaborará el preventivo, ¿no? Para la certificación presupuestaria. Entonces acá notamos inmediatamente que viene directamente de presupuestos, ¿no? De contabilidad, ¿no? Viene de contabilidad. Entonces el proceso número 7 va a ser en presupuestos. Por lo que, si la información está bien, vamos a hacer de esta forma, ¿no? Si la información está bien, que ya va a ser nuestro 7, ¿no? Si la información está bien, ya saben, hacen clic derecho, modificar texto y le colocamos sí. Lo pintamos y le colocamos con negrita. Si está bien, irá a la unidad de presupuestos, ¿no? A la unidad de presupuestos. Entonces pueden colocarlo de esa forma. O antes de esto podemos colocar, como es toda la documentación también, acá, ¿no? En sí esta va a ser, ¿no? Perdón. Esta información es la que va a pasar a ser la de presupuestos, ¿no?
acá le colocamos modificar texto y le colocamos sí. Y lo pintamos, ¿no? Y ya lo tenemos. Y esta unidad va a ser el número 7, que es la revisión de la planilla en el día y elaborar el preventivo para la certificación presupuestaria. Esta certificación presupuestaria, bueno, en materia gubernamental es el preventivo, ¿no?, que se elabora en el sistema SIGE para corroborar que se tiene presupuesto para poder pagar este gasto, ¿no? Porque es un tipo de gasto, es un gasto, ¿no? Es un gasto corriente. Entonces se realiza, ¿no?, esta certificación y lo realiza la unidad de presupuestos. La persona que nos realiza obviamente es el técnico presupuestario, ¿no?, la elaboración de presupuestos y demás. Entonces se elabora la certificación presupuestaria, nos dice, ¿no?, el número 7. Entonces, con toda esa información, ¿no?, 0, 3, control C y control V, lo unimos, ¿no? Entonces, con toda esa documentación, hace la certificación presupuestaria, nos dice, ¿no? Nos dice eso. Busquemos el número 8, ¿no? Acá está el 10, no, el número 8. Una vez obtenida, dice, ¿no?, volvemos a la unidad de contabilidad. Noten que vuelve, ¿no? Es decir, le entrega la planilla, el presupuesto, se hace la verificación y saca la certificación presupuestaria, vuelve a contabilidad, ¿no? Y dice, una vez obtenida la certificación presupuestaria, en el día elaborará y aprobará el sistema SIGEP los comprobantes C31, ¿no?, con destino al beneficiario de la cuenta bancaria del fondo rotativo, ¿no? Este fondo rotativo es un tipo de cuenta, ¿no? Entonces el procedimiento número 8 lo hará la unidad de contabilidad, ¿no? Entonces vamos a nuestro flujograma. Entonces acá recibirá esta documentación, ¿no? Y vamos a copiar control C, control V, cualquiera de nuestros cuadritos, ¿no?, de esos símbolos de proceso, ¿no?, y hará el número 8. Unimos con las flechas y ya tenemos el procedimiento número 8, ¿no?, que dice que elaborará y aprobará el sistema SIGEP los C31, ¿no? Estos son los comprobantes de registros de ejecución, ¿no? Entonces ya tenemos el proceso número 8, ¿no? Contabilidad, bueno, nos dice que realizará, ¿no?, el registro de los comprobantes C31. Estos comprobantes C31 en materia gubernamental también son los registros de ejecución presupuestaria que se realizan, ¿no?, y por detrás de ellos están los asientos contables, el asentamiento contable de este pago, ¿no? Entonces ya realiza el asiento, ¿no?, por el monto del refrigerio después de impuestos y otro comprobante por la retención de impuestos se reciba, ¿no? Ese es el caso de los funcionarios que no han presentado el descargo, ¿no?, las facturas. Entonces les va a retener el RCIVA, ¿no? Esto también sucede en el caso de los sueldos, ¿no? En el caso de los sueldos sucede en el transcurso del día, ¿no? Remitirá a la Jefatura Administrativa Financiera para su firma de aprobación en el sistema SIGEP, dice, ¿no? Entonces remitirá esta documentación, dice, ¿no?, a la Jefatura Administrativa Financiera, por lo que hacemos de la misma forma, ¿no? Ponemos la flecha, unimos, esta será remitida a la jefatura, ¿no?, a la jefatura, ¿no? Se va a remitir acá, ¿no?, remite acá, y ya hicimos el procedimiento, nos remitirá. Entonces se supondría que el 9 será, busquemos el número 9, acá está en Jefatura Administrativa Financiera, encontramos el número 9, ¿no? Firma el C31, registro de ejecución de gastos, ¿no?, como el comprobante contable, y luego se remite la documentación a tesorería para su priorización y pago. Obviamente dentro de estos deben haber varios controles más, ¿no?, como la firma del contador,
Y obviamente, si es que lo elaboró un auxiliar contable también debe firmar, sellar con pie de firma igual. Es decir, que dentro de esto también hay muchos controles que sí deberían ser implícitamente considerados, ¿no? Porque sí son de rigor. Si bien dice que firma el jefe administrativo financiero como última firma, ¿no? Para aprobar, ¿no? este pago, anteriormente a esto tiene que estar, como les decía, la firma del contador, del auxiliar contable y demás, ¿no? Todos los documentos igual que han pasado, por ejemplo, anteriormente lo que hicimos, todas están firmadas por cada unidad. Cada unidad está asumiendo la responsabilidad que atribuye el proceso, ¿no? que está elaborando, el trabajo que está realizando, ¿no? La unidad de presupuesto también ha firmado la certificación presupuestaria. Son controles que sí también se deben revisar, ¿no? Por tanto, el 9 firma, ¿no? El C31, es el procedimiento número 9. Estamos en jefatura, ¿no? Acá en jefatura, entonces hacemos el procedimiento número 9. Procedimiento número 9 y unimos con nuestra cajita para el procedimiento número 9. Entonces, y luego dice, remitirá la documentación a tesorería para su priorización y pago, ¿no? Este caso puede ser en el caso de la firma digital, ¿no? Pueden firmar en el SIGEP, hacen la firma de aprobación digitalmente. En el caso de otras empresas también pueden hacerlo firma física y digital y lo mandan a tesorería, ¿no? Que en tesorería, como cualquier otro pago, puede generar un cheque, ¿no? Con una chequera de algún tipo de banco, con cuenta corriente, puede generar y pagar, ¿no? ese servicio y demás, ¿no? En este caso lo está mandando a tesorería, ¿no? Para su priorización y pago. Entonces manda esta documentación a tesorería. Entonces mandemos esta documentación a tesorería gráficamente con el flujograma. Nos acercamos para ver la flechita, ¿no? Porque a veces desaparece si estamos de lejos. Entonces el número 9 alejamos la vista para situarlo en tesorería, ¿no? Y la flechita lo unimos, ya tenemos unido, ¿no? Entonces ya hemos cumplido con el gráfico de número 9. Vámonos al número 10, ¿no? Tesorería. Una vez recibida la documentación firmada por la Jefatura Administrativa Financiera, los encargados de la priorización y pagos realizarán esta operación en el día y en los horarios establecidos por el sistema SIGEP, ¿no? Estos son controles que van a estar dentro de este procedimiento, ¿no? Que vamos a ir a revisar posteriormente. Pero ahora estamos graficando, les repito nuevamente, ¿no? Posteriormente verificará que la transferencia de fondos se encuentra en la cuenta bancaria del fondo rotativo y comunicará a la unidad de planillas. Una vez priorizados, emitirá los comprobantes C31 y la documentación de respaldo a contabilidad para su custodia y archivo correspondiente. Vámonos a la primera parte, ¿no? Priorización y pagos. Entonces el número 10 va a ser, copiamos y pegamos, ¿no? Acá. Y este va a ser el número 10. Lo enlazamos y ya tenemos el procedimiento número 10, ¿no? Ya tenemos el procedimiento número 10. Posteriormente verificará que la transferencia de fondos se encuentra en la cuenta bancaria del fondo rotativo y comunicará a la unidad, ¿no? Todo este trabajo lo hará la unidad de tesorería, ¿no? Son controles que están dentro de este proceso que ya hemos graficado en el número 10, en el número 10 acá, dentro de lo que es tesorería. Y comunicará, dice, ¿no? La unidad de planes, una vez priorizados, emitirá los comprobantes 71 de la documentación pertinente de respaldo a contabilidad para su custodia y archivo correspondientes, ¿no? Entonces, el número, hagamos primero la comunicación a la unidad de planillas, ¿no? A la unidad de planillas, ¿no? Es decir, que comunicará, dice, ¿no? A la unidad de planillas. Entonces copiamos y pegamos cuadrito, hacemos clic, control C, control V y lo copiamos, ¿no? Este va a ser nuestro número 11, nuestro número 11, ya lo tenemos, lo enlazamos, ¿no? Lo enlazamos y
lo llevamos a la unidad de planillas, ¿no? Va a ir por acá, va a ir por acá, ¿no? Vuelve, ¿no? Proceso largo, ¿no? Vuelve acá y listo, ya lo tenemos. Bueno, vamos a hacer de esta forma que sea más sencillo. Listo, ya lo tenemos. Aquí se está cruzando entre líneas, pero vamos a colocar acá. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Podemos mover las líneas. ¿Se fijaron? Podemos mover los puntos. Si quiero lo muevo acá, si quiero lo muevo acá y demás, ¿no? Acá. Listo, ya lo tenemos, ¿no? Gráficamente correctamente, ¿no? Sin que existan cruces de líneas. Entonces, dice que comunica al número, perdón, a la unidad de planillas, dice, ¿no? Comunica a la unidad de planillas. Por lo que volvamos al enunciado. Perdón, acá. Y comunicará, dice, ¿no? La unidad de planillas, ya tenemos. Una vez priorizados, emitirá los comprobantes C31 y la documentación de respaldo de la unidad de contabilidad para su custodia, dice, ¿no? Entonces acá tiene dos. O sea, es decir, que se parte en dos, ¿no? La remisión de la documentación, ¿no? O de archivos o de cualquier cosa se está partiendo en dos, ¿no? Entonces acá nos dice que está mandando a la unidad de contabilidad, ¿no? La documentación. Entonces, hagamos copiamos control C, control B y colocamos acá, ¿no? Entonces, podemos realizar de esta forma, ¿no? Podemos insertar un conector, ¿no? En este caso, porque no estamos yendo de un símbolo, de una cajita a otra caja, que es sencilla, ¿no? Con las flechas celestes que aparecen, ¿no? En este caso tenemos que insertar, o sea, dibujar un conector. Podemos también dibujarlo, ¿no? En este caso utilizamos esta pestaña que es conector. Insertamos este conector que tiene puntos de referencia y unimos a la flecha, ¿no? Porque como dijimos, este procedimiento número 10 primero comunica a la unidad de planillas y remite a la unidad de contabilidad, nos dice, ¿no? A toda la documentación. Entonces es de esa forma que podemos realizar esta flecha uniendo esta línea y la documentación, el símbolo de documentación, ¿no? Otra forma sería dibujando, ¿no? Podemos dibujar la línea. Acá tenemos muchos grosores, nos vamos a la pestaña de dibujar, ¿no? Podemos hacer clic acá y podemos dibujar, ¿no? Podemos dibujar una flecha, ¿no? Algo también ya que no está muy formal, sí, pero funciona, ¿no? Tal vez en algunos casos que tengamos que realizar algún dibujo, ¿no? Y utilizamos acá tenemos una gomita, ¿no? Una gomita para borrar los trazos y demás. También podemos borrar esto, ¿no? Y demás. Y podemos hacer un marcado, por ejemplo, aquí, ¿no? Como saltador mágico, ¿no? Podemos realizar todo eso, ¿no? Tenemos muchas opciones que ustedes pueden explorar viendo y tocando, ¿no? Para ver, pero eso es lo que nos importa y nos interesa en este instante, ¿no? Cómo conectar una línea con otra flecha, ¿no? Porque está yendo a dos lados esto, ¿no? Aspecto muy importante. Entonces, una vez priorizados, emitirá los documentos, una vez priorizados, emitirá los comprobantes C31 y la documentación de respaldo de la unidad de contabilidad para su custodia y archivo correspondiente, ¿no? Entonces nos vamos a la 15, ¿no? Y justo tenemos acá, ¿no? La 15 en contabilidad. Custodiará y archivará los C31 y la documentación con la que solicitaron el pago de refrigerio, nos dice, ¿no? Entonces ya tenemos el número 15 acá.
podemos colocar o al final colocar, ¿no? Porque estamos yendo en secuencia. Entonces, dejémoslo abierto acá, ¿no? Porque va a haber una, va a haber una, va a haber una, oh, perdón, va a haber un proceso más acá, ¿no? Va a haber un proceso. Podemos colocar que esté en blanco, ¿no? Pero al final lo vamos a colocar. Va a ser el 15, pero les adelanto, ¿no? Va a ser el 15. Entonces, vámonos, estábamos en el número 11, ¿no? Nos quedamos en el número 11. Busquemos el número 11. Está en planillas. Acá está. El jefe de planillas deberá llenar el sistema unisueldo, ¿no? Para su remisión a la entidad financiera Banco Unión, adjuntando el detalle de todos los funcionarios a los que se realizará el abono automático y remitir esta documentación en doble ejemplar a tesorería, ¿no? Entonces este procedimiento va a ser la unidad de planillas, ¿no? Va a ser la unidad de planillas en el sistema unisueldo, es decir, que va a ser un archivo conjuntamente que se envía al banco o bien se hace en el sistema del banco para que se pueda pagar estos importes mediante internet, ¿no? Con los pagos electrónicos que se realiza en los servicios que nos da la entidad bancaria, en este caso el Banco Unión, ¿no? Adjuntando el detalle de todos y se emite una documentación en doble ejemplar a tesorería, ¿no? Entonces acá va a ser también una base, podemos colocar una base de datos, ¿no? El procedimiento número 11 hará una base de datos, acá ya tenemos control C, control V, lo copiamos y ya tenemos aquí una base de datos donde elabora la unidad de planillas, o bien lo hará en el sistema del banco, ¿no? Puede ser de diferente forma, ¿no? No especifica el reglamento porque este es un procedimiento que depende del banco, ¿no? El banco puede definir si se hace en sistema, si se envía un archivo, una nota, no sé, pueden ser muchos procedimientos, ¿no? Pero en general estamos hablando de una base de datos. Entonces, luego enviará, dice, una documentación, ¿no? Emitirá documentación en doble ejemplar a tesorería. Entonces podemos acá colocar este mismo acá, lo unimos y ya tenemos nuestra emisión de la documentación, ¿no? Es emitida, dice, en doble ejemplar a tesorería, ¿no? Vas a emitir, ¿no? Esta documentación del llenado del sistema y demás con los datos de los funcionarios a quien se está haciendo, ¿no? El abono automático, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Va a ir a de nuevo vuelve a esto lo podemos colocar acá, ¿no? Entonces va a tesorería, nos dice, ¿no? Vuelve a tesorería. Entonces en tesorería buscamos el número 12, ¿no? Ya hemos enviado, ya hemos cumplido con este procedimiento graficándolo correctamente, ¿no? Busquemos el número 12, 12, 12, acá está. Con la documentación emitida por la unidad de planillas máximo hasta el 20 del mes, elaborará el informe y las notas de transferencia de fondos, dice, ¿no? Entonces el último que va a realizar esta transferencia va a ser tesorería, ¿no? Para su correspondiente firma de los funcionarios autorizados, posteriormente entregará la nota de transferencia de fondos y el detalle de los funcionarios a la unidad de planillas para que prosiga con el trámite en la entidad bancaria, ¿no? Entonces, con el envío, ¿no? Por lo tanto, vamos al número 12 acá, al copiar de la misma forma. Doce
elaborar el informe y las notas de transferencia de fondos para su correspondiente firma de los funcionarios, ¿no? Y autorizados posteriormente a entregar la nota de transferencia de fondos y el detalle de los funcionarios a la unidad de planillas para que prosigan. Le devuelve, ¿no? El documento le va a devolver, ¿no? A la unidad de planillas. Entonces, por lo que hacemos de esta forma, ¿no? Ya lo he conectado. Devuelve a la unidad de planillas, ¿no? Para que prosiga con el trámite en la entidad bancaria, ¿no? Vámonos al número 13. ¿Dónde está el número 13? Buscamos el número 13. Recibida la documentación, ya estamos en la unidad de planillas, ¿no? Recibida la documentación, en el día realizará los trámites necesarios en la entidad financiera hasta efectivizar el pago de refrigerio. Una vez concretada la operación, remitirá toda la documentación de transferencia de fondos a tesorería para su custodia y archivo. Es decir, que ya se tiene, ¿no?, el pago listo y manda a la unidad de planillas para que haga las gestiones necesarias en la entidad, ¿no?, ya sea con un cheque o con un archivo o con un envío de cuentas al banco, ¿no?, para que se realice, ¿no?, el desembolso a los funcionarios. Es decir, que se va a pagar sus importes en sus cuentas bancarias, ¿no?, directamente. De eso nos está hablando. Entonces, el número 13 lo va a realizar la unidad de planillas, ¿no? Entonces, aquí también copiamos, copiar, pegar, lo movemos acá y este va a ser nuestro número 13, ¿no? Lo unimos acá. Para que se vea ahí de mejor forma. Lo unimos y ya tenemos nuestro procedimiento número 13, ¿no? Busquemos el número 14. Acá estamos, tesorería. Retorna nuevamente tesorería, ¿no? Es un círculo que se rebota, ¿no?, los procedimientos. Pero es así, ¿no?, en las entidades públicas, por lo menos en las empresas que tienen muchos controles, esto es lo que se llama los controles por oposición, ¿no? Porque tienen que ver los controles por distintas unidades, porque si lo hiciera todo una sola unidad, es donde ahí hay las complicaciones y los desfalcos y demás, ¿no? Por lo que puede ser muy burocrático, sí puede ser muy burocrático, pero si se cumplen los controles y los plazos establecidos en el reglamento, tendría que funcionar de manera óptima, eficiente y eficaz, ¿no?, el procedimiento. Ahí sí veríamos, ¿no? Entonces, el 14 dice: a fin de corroborar que los fondos hayan sido transferidos correctamente a las cuentas de los funcionarios, verificará y cotejará la documentación generada por la entidad bancaria, ¿no? O sea, la unidad de tesorería hará un extracto bancario, sacará una conciliación y demás, ¿no?, para corroborar que efectivamente ese importe ha salido de la cuenta bancaria, cuenta corriente de la entidad o empresa, y ha sido depositada, erogada, ¿no?, en las cuentas de los empleados o funcionarios, pagándoles este pago, ¿no?, este refrigerio. Entonces, el 14 lo hará la unidad de tesorería, ¿no? Y el número 15, ¿no?, es custodiará y archivará la documentación que evidencia la transferencia de fondos en el correlativo de las transferencias realizadas desde la cuenta del fondo asociativo. Entonces, acá ya es el final, ¿no?, casi. Custodiará y archivará, ¿no?, la documentación de evidencia. Noten que en todos los procedimientos hablamos lo que son los verbos, ¿no?, las acciones que se están realizando. Si es una acción, compete y es necesario realizar un procedimiento, ¿no? Los procedimientos, los pequeños símbolos rectangulares que hicimos, que significan proceso, ¿no? Por lo que hacemos de esta forma, ¿no? Copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos, ¿no? Podemos poner 14 y 15 para que sea más pequeñito, ¿no? Lo unimos de esta forma y nos vamos a la
unidad de tesorería, ¿no? Tesorería. Una unidad de tesorería. El 14 y el 15 lo hará la unidad de tesorería, ¿no? Vamos a ver si hay más, ¿no? Procesos, procedimientos. No tenemos más, el 15 es el último, ¿no? Acá nos olvidamos de este, ¿no? Controlador se custodiará y archivará los formularios 110 y los factores originales juntamente con una copia del informe de conformidad. Estará bajo su custodia y archivo correspondiente, ¿no? Entonces, aparentemente el número 15 es el final, ¿no? Estamos en controlador se iba 15. Contabilidad también tenemos el 15 porque son los mismos procedimientos. Ya está acá el 15, ¿no? Control R se iba. Acá podemos colocar, ¿no? En 15 acá. Control C. Control V. 15, ¿no? Unimos. Y listo. Sabemos que el 15 es custodiar y archivar la documentación, ¿no? 15. Acá tenemos también el mismo 15, ¿no? Podemos colocar con flechas segmentadas porque no es el final, ¿no? De nuestro proceso. Entonces podemos ver que ya no hay más procedimientos, solo son 15, ¿no? Acá tenemos prohibiciones y obligaciones que son parte del reglamento y demás, ¿no? Pero sí son solamente los procedimientos, son 15, ¿no? 15 procedimientos. Entonces acá podemos finalizar nuestro flujograma con una cajita, ¿no? Bueno, lo haremos de esta forma. Inicio, finalización, jalamos acá. Lo volvemos del tamaño acorde a los demás que tenemos, ¿no? Y colocamos fin, ¿no? Y ya tenemos el fin del procedimiento. ¿No? Ya tenemos. Entonces todo lo que hicimos es en esta elaboración del flujograma, ¿no? Noten que se repitió en muchos aspectos, ¿no? Y es muy sencillo hacer control C y control V, copiar y pegar y colocar, ¿no? Los datos nada más y los números. En este caso era necesario realizar con números, ¿no? Porque este número va a ser la marca bueno, va a ser la referencia del número de procedimiento que ya lo tenemos descrito en el reglamento o proceso o procedimiento, ¿no? Ya lo tenemos y es mucho más práctico hacerlo de esta forma porque la otra sería llenar, ¿no? Acá el procedimiento número 1, copiar todo esto, ¿no? Control C y copiar acá, ¿no? Copiar el proceso número 1, pero va a ser muy grande, ¿no? Muy extenso. Imagínense, va a ser un cuadrado muy grande, no va a entrar en la hoja y demás. Sí se puede realizar este procedimiento en los casos donde sean flujogramas pequeños, ¿no? Muy pequeños, donde entren toda la explicación, todo el procedimiento y pueda entrar dentro de nuestra cajita de proceso, ¿no? Puede entrar y sin ningún problema puede ser leído y ya no tenemos que hacer referencia ya al reglamento y demás. En ese entendido, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. Otros aspectos que quiero hacer notar, uno acá el diseño. En el diseño el tamaño ya se ajustará, ¿no? Carta legal, al igual que un Word, se podrá ajustar y demás, ¿no? Para que podamos imprimir y demás, ¿no? En cuanto a la forma, ya tenemos casi terminada nuestro flujograma, ¿no? En base al reglamento que hicimos. Perdón, sigue. Bueno, ya tenemos, ¿no? Un borrador de nuestro flujograma, donde sí podemos acomodar y mover tal vez algún aspecto que notemos que no esté alineado, qué sé yo.
por ejemplo esto, ¿no? Que no esté centralizado, ¿no? Que no esté justificado. Este control de personal, ¿no? Acá igual que no esté centralizado. Aspectos ya de forma, ¿no? De forma más que de fondo, son de forma, ¿no? Este igual y demás, ¿no? Ahora, ya terminamos, ¿no? Toda la estructura, lo que nos interesa ver que aprendan, bueno, lo que me interesa es que aprendan cómo pueden elaborar, ¿no? Puede haber muchas opciones de aumentar, tal vez un símbolo acá, que acá también, para hacerlo más gráfico, ¿no? Utilizando estas opciones y demás otros gráficos, ¿no? De este proceso dividido, por ejemplo, ¿no? Que podíamos hacerlo acá, en el número 10, porque va al 11, que es a la unidad de planillas y a la contabilidad. Podemos hacer este documento múltiple, por ejemplo, porque este podríamos haberlo introducido en este aspecto, por ejemplo, en el de la unidad de planillas. Acá. Esta de la unidad de planillas, por ejemplo, ¿no? Que ya tenemos en este lugar, ¿no? Donde ya pasa la jefatura y lo pasa a conta. Podríamos haberlo realizado, ¿no? Porque para que se vea que son varios documentos. Acá son varios documentos. Cuando pasa la unidad de planilla son varios documentos, ¿no? Entonces sí podemos utilizar esta, por ejemplo, ¿no? Por decir, en vez de esta otra, acá podemos utilizar, ¿no? Ese es un ejemplo. Puede variar las discrepancias, pero sí, porque estos son documentos múltiples, son varios documentos que se han enviado a contabilidad acá, ¿no? Sí se puede utilizar, no hay una restricción con tal de que sí se tenga la explicación necesaria, sí se puede utilizar, ¿no? Lo que les comentaba en la teoría, por ejemplo, digamos que no existía el fin todavía acá del procedimiento, ¿no? Y que continúa y tenemos 20, 30 procedimientos, por decir, un procedimiento muy largo, una compra, por decir compras, como son las compras del decreto 0181, por decir, son varios pasos. Entonces, para no, tenemos acá una hoja que tal vez lo vamos a poder hacer más, sí se podemos deducir, ¿no? Ese aspecto quería comentarles. Podemos deducir, ¿no? El tamaño de las calles, ¿no? Para que sean más pequeñas. Podemos deducir a lo que nosotros queramos, ¿no? Más pequeñas, más grandes, ¿no? Con tal de que entre en una hoja, por decir, en una hoja oficio, ¿no? Podemos deducir. Perdón, las hojas, ¿no? Estoy marcando la calle y buscando este símbolo, ¿no? Para deducir, ¿no? El tamaño y demás. Podemos deducir, ¿no? O de golpe podemos cambiar, ¿no? El tamaño en la configuración y demás. El aspecto que quería hacerles notar es la página de referencia, ¿no? Referencia a página. Entonces podemos incluirla acá, por ejemplo, ¿no? Este símbolo que va a la página número, por decir, esta es la A, por decir, esta es nuestro papel de trabajo, por decir, ¿no? Y acá vamos a tener una referencia, ¿no? Acá encima esta es la A1, por ejemplo, y acá vamos a poder referenciar a la página que está por detrás, A1.1, por decir, ¿no? Que eso significa que va a ir o va a continuar en la otra página que va a ser A1.1, y en la otra página, ¿no? Vamos a insertar nueva página, nueva hoja, ¿no? Acá estamos página 1, página 2, acá vamos a copiar nuestro flujograma, por decirlo, ¿no? Copiamos, por decir, acá nuestra hoja, acá,
y acá digamos que es la continuación de nuestra página, ¿no? Es la continuación y acá entonces insertamos la referencia, ¿no? Que viene de la página A 1 a base 1, por decir, y esta era la página a base 1.1, se está yendo en a la página A1.1, está continuando en la siguiente página. Esta es la página, podemos colocar así de esta forma para que se entienda. Va a ser la página A1, por decir, ¿no? Pero no sé, aquí. Ya, lo vemos de esta forma, ¿no? Esta va a ser la página A1, bueno, nuestro papel de trabajo, por decir. Y esta, estamos haciendo referencia que va a continuar en la página A base 1.1, que sería nuestra página 2. Esta va a ser nuestra página número 2, A 1.1, ¿no? Entonces está viniendo de acá, ¿no? Va a continuar en la página o en el papel de trabajo A base 1. Y acá podemos continuar, ¿no? El procedimiento y otro acá y otro acá, ¿no? Y este va acá y así sucesivamente, ¿no? Esto con la finalidad de hacer una referencia a la página, ¿no? Esta la podemos volver a esta otra, ¿no? Vamos a volver a esta que es también, ¿no? Que va a la página número 2, ¿no? También puede ser utilizada esta, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? De esa forma pueden ser utilizados los símbolos. Otro aspecto de forma es el color que les decía hace un instante, ¿no? Podemos pintar todo y colocar acá las líneas que sean negras, ¿no? Que sean negras, el relleno, que sea sin relleno y listo, ya lo tenemos de una forma más formal, ¿no? El grosor de las líneas también, acá las letras que sean negras, ¿no? El grosor de la línea, ¿no? El grosor de las líneas que sean delgadas y ya lo tenemos mucho más formal, ¿no? Acá igual, la línea que sea el grosor más delgado de 0.5 ya lo tenemos más formal, ¿no? Ya sin colores y demás. Nos faltaba este lugar, ¿no? Las líneas más delgadas y listo, ya la tenemos de esa forma, ¿no? O de lo contrario, si queremos de un color, podemos hacer de un color azul, por ejemplo, ¿no? Un color azul. Y depende, ¿no? Del gusto que tengan ustedes y demás. Es de esta forma, ¿no? Y acá yo ya tengo uno en limpio, ¿no? En limpio. Bueno, ya tengo, ¿no? Todo armado, bien estructurado, ya bien centrado, ¿no? Se puede ver y esto ya se puede imprimir, ¿no? Es cuestión solamente de ver, ya tenemos aquí una vista previa y podemos imprimir, ¿no? En el tipo de página y demás. Esos aspectos ya son más de forma. Entonces, queridos estudiantes y espectadores que están viendo, ¿no? mi presentación, ¿no? El ejemplo que estoy dando de un flujograma en Visio, les he presentado, ¿no? Una herramienta donde tienen muchas opciones, ¿no? Muchas opciones que podríamos verlas a fondo, pero no, la finalidad es aprender, ¿no? La elaboración de flujogramas con
con el fin de realizar una evaluación del control interno. Entonces, tenemos muchas opciones acá que pueden utilizar y ver, ¿no? Investigar, bueno, ver otros tipos de videos también, ¿sí? Pero la base y lo primordial de este video es la enseñanza, ¿no? Cómo se realiza un flujograma en base a un reglamento. ¿Con qué fin? Con el fin de tener este flujograma, ¿no? Tener todo el procedimiento, el flujo, cómo va, qué unidades, qué sucede, qué pasa y todo. Realizar el trabajo de campo, ¿no? Es decir, ir a la unidad, ir al inicio de este proceso y hacer los controles, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo deja el beneficiario, ¿no? Deja todos estos documentos bien, revisa después la unidad de control reciba. Entonces es ahí donde se hace una evaluación del control interno, ¿no? En base a estos procedimientos descritos en la norma, ¿no? Si acá dice que debe contener esta información, ¿no? Debe ser transferida hasta el 15 de cada mes, hay que revisar, ¿no? Ya en la evaluación en la revisión que se haga la documentación, se revisará las fechas, los plazos, los envíos, las firmas, ¿no? Las notas de emisión, si están completas, si cumplen con lo que estipula aquí en la norma y demás. En base a eso se realizará un relevamiento, ¿no? de los controles, es decir, se contrasta lo que dice la norma acá, ¿no? Toda la norma, en base al flujograma que también está elaborado en base a norma. Acá se ve elaborado en base a norma, ¿no? En base a norma, ¿no? Es decir, vamos a ir a al hacer un trabajo de campo a la unidad y veremos si se cumple, ¿no? Entonces, vamos a elaborar, se puede realizar otro flujograma que sea en verdad la realidad, ¿no? Por ahí la realidad es donde este proceso no realiza y directamente se pasa, o no realiza y directamente se lo pasa a esta unidad, ¿no? O se pasa, o la unidad de o la unidad de control de personal no realiza este procedimiento, este tampoco no realiza en la realidad. Ahí es donde vamos a encontrar los puntos débiles, ¿no? Los puntos débiles donde no se están cumpliendo los controles internos necesarios, ¿no? Entonces ahí es donde contrastamos lo que dice la norma versus lo que dice la realidad, ¿no? Los hechos, la condición, en este caso el criterio versus la condición. En ese aspecto se puede realizar, ¿no? de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, podemos ir con este flujograma a la unidad, ¿no? Especificamos, vemos y encontramos una falencia acá, digamos, ¿no? Y hacemos una marca de auditoría, por ejemplo. Entonces, podemos hacer acá un ejemplito, podemos insertar una forma, ¿no? Podemos insertar esta forma, ¿no? Acá, como es una marca de auditoría, le podemos poner en color rojo, ¿no? Y acá colocamos como una marca de auditoría, por ejemplo, ¿no? Una marca de auditoría, por ejemplo. Una marca de auditoría, esta alfa, donde esta alfa pues se marca 1. Conjuntamente, acá podemos fusionar el concepto de narrativa, es decir, el método narrativo o descriptivo que vimos en la anterior clase, ¿no? En las anteriores clases teóricas. Podemos complementar, ¿no? Y acá abajo, ¿no? En una narrativa o en un Word explicar, ¿no? Lo que dice acá. Podemos añadir aquí una página y acá
poner la explicación de la marca, ¿no? Explicación de la marca, por decir. Por decir, acá está nuestro trabajo realizado, ¿no? Y acá podemos especificar. Por ejemplo, si decimos que acá hemos ido a hacer ese elevamiento, estamos haciendo el flujo, el número 1 se cumple, está bien, está bien, está bien, todo podemos marcar que está bien, pero el número 2 no realiza el procedimiento, por decir, ¿no? Entonces acá podemos hacer ya como un punto débil, ¿no? O sea, como punto débil el procedimiento número 2, digamos. Número 2. Número 2 no se cumple. Por ejemplo, en 15 casos, por ejemplo, en 15 casos revisados por la unidad de auditoría, digamos. En 15 casos, facturas entregadas, facturas entregadas con formulario 110 versión 3, por decir, ¿no? Trabajando en el mismo vicio, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? Trabajo realizado, Dios. ¿No? O de lo contrario, poner directamente, ¿no? Aquí es una cédula narrativa, digamos. Narrativa. O descriptiva. Descriptiva, ¿no? Entonces, acá estamos diciendo que en la marca del alfa, el procedimiento número 2 no se cumple en 15 casos, facturas entregadas revisadas por la unidad de auditoría, donde la unidad de RCIVA no realiza la revisión de la documentación. ¿No? Y acá podemos colocar una marca, ver si es que se convierte en una deficiencia, ver deficiencia en tantos, digamos, papel de trabajo, ver en papel de trabajo, por decir PT barra 12, pues en papel de trabajo 12, ¿no? Ahí vemos una revisión de al PT 27, por decir, ¿no? Con negrita, o con rojo y negrita, ¿no? Y entonces estamos más referenciando a este papel de trabajo donde se va a ver, ¿no?, las deficiencias porque no se ha revisado, por decir, porque hemos ido a hacer un relevamiento, una revisión, una prueba de recorrido, y justo encontramos en este procedimiento que no se está realizando la revisión. Entonces se puede constituir en una deficiencia si es que no tiene una explicación racional, ¿no?, de esta situación. Entonces es un ejemplo, ¿no?, de lo que se puede realizar. Es decir, con esto
con este flujograma, repitiendo nuevamente que ya tenemos en base a la normativa, vamos a hacer la revisión a las unidades, ¿no? Para ver si el flujo se cumple o no, en base a lo que nosotros vamos a ir a observar, ¿no? Y a la revisión de la documentación también que vamos a realizar. Y en base a eso vamos a ver si se cumplen los controles, si su control interno es, si sus controles son eficaces, si son eficientes y demás, ¿no? Ese es otro tipo de análisis que vamos a hacer. Por lo pronto, este es un inicio, ¿no? De la evaluación del control interno en base a un flujograma, también fusionando con lo que es el concepto de una cédula narrativa, ¿no? Aquí puede ser mucho más la narrativa, ¿no? Describiendo los documentos y demás, todo lo que vimos en los ejemplos de cédulas narrativas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la elaboración de flujogramas para la evaluación del control interno. Espero les haya gustado y tengan por seguro de que los comentarios o sugerencias serán bien recibidos, serán bienvenidos para futuros videos y demás. Las explicaciones y dudas serán totalmente eh, respondidas, explicadas y demás, ¿no? Les agradezco por su atención y será hasta la siguiente. Muchas gracias.